A grabar pantalla, va, compartir pantalla. Va, ahí está. Va, el barroco. Juan Andrés Valladares, José Ixquiac López, Juli G y Eric Luther. El barroco. Ante la sensación de pérdida y desasosiego producida por la inestabilidad del entorno, los escritores más representativos del barroco español se enfrentaron a sus realidades de diferentes perspectivas. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por unas nuevas formas de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos históricos, culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro, etc. Origen. Se originó a principios del siglo XVII, en una época en que Europa estaba afectada por la llamada Guerra de los 30 años, pero también por múltiples revueltas y revoluciones locales. Además, eran frecuentes las muertes por la peste. En este contexto de violencia y muerte surge esta forma de arte, que transmite no solo el dolor con mayor intensidad, sino también el amor por la vida. Por otro lado, la Iglesia Católica experimentaba su primera crisis, por lo que buscó convertir sus templos en lugares con multitud de escultores que aspiraban fervor religioso. El barroco en Inglaterra, Francia e Italia. Inglaterra se caracterizó por la presencia de descripciones extensas, muy detalladas, pero sin mayor profundidad, acompañadas de citas y referencias cultas que parecen sacadas de un catálogo y ni refleja el conocimiento ni las experiencias personales del poeta. El barroco en Francia hizo que los renacistas percibieran por un periodo más largo y se mezclaran con la intención y la necesidad de perfilar una lengua culta para la escritura. Esa lengua obedecía al refinamiento de la corte y su uso literario se denominó preciosismo. El barroco en Italia. Aunque Italia siempre estuvo a la vanguardia de los movimientos literarios durante el siglo XVII, la influencia hispánica fue muy contundente y la lectura de algunos escritores españoles puso de moda el lenguaje completo y las figuras retóricas como medio de expresión de la belleza mediante el movimiento denominado marinismo. Eh, arquitectura. En la arquitectura barroca se encuentra una decoración exuberante. Predominan las figuras curvas, tanto cóncavas como convexas. El sentido escenográfico de la arquitectura se observó en los diversos juegos ópticos que construían diferentes imágenes, dependiendo del punto de vista del observador. Tanto reyes como papas fomentaron la expresión de grandes ideales en la arquitectura barroca a través de sus programas de urbanismo. Música. Se caracteriza por el uso de la armonía tonal, es decir, la combinación de sonidos simultáneos con la presencia constante del bajo continuo. La música deja de estar supeditada a la palabra lenguaje vocal, desarrollando un lenguaje instrumental propio. El contraste propio del barroco se expresa en la música, en el uso de la disonancia y en la contraposición entre partes fuertes y débiles del compás. Sus características son que algunas retomaron temas mitológicos, otras criticaron duramente a la situación estableciendo ideales morales y de comportamiento. Algunos más hicieron un llamado a la reflexión y los demás optaron por burlarse de los peores vicios y despropósitos de la sociedad en ese tiempo. El teatro. La literatura dramática del barroco muestra características similares a otras formas literarias del barroco, como la multitud de adjetivos y figuras retóricas. Específicamente, el espectáculo teatral se vio modificado porque por primera vez se dividió la platea del escenario. La escenografía se volvió más compleja con el objetivo de crear una ilusión de realidad, pero al mismo tiempo mostrando prodigios y valorizando la composición visual del espectáculo. La pintura y la escultura barroca buscan representar la realidad, similar al naturalismo, a pesar de que da la sensación de una representación fiel de la realidad. En realidad las formas son exageradas, específicamente en pintura.
Aparece el claroscuro, que es contraste entre zonas iluminadas y oscuras. La técnica es óleos sobre lienzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, maje. Espérate. Maje, ¿y dónde? Espérate. ¿Y dónde se guardará el coso?